Teología del cuerpo, catequesis número 38. El significado del adulterio transferido del cuerpo al corazón. O bien, el pecado de adulterio según la doctrina de Jesús en el Sermón de la Montaña. Catequesis recibida por San Juan Pablo II el 3 de septiembre de 1980. Teología del cuerpo. En el Sermón de la Montaña, Cristo se limita a evocar de nuevo el mandamiento «No cometerás adulterio», sin valorar la actitud de sus oyentes al respecto. Lo que anteriormente hemos dicho sobre este tema proviene de otras fuentes, sobre todo del diálogo de Cristo con los fariseos, en el que Él se remetía al principio. Confrontemos Mateo 19:8 y Marcos 10:6. En el Sermón de la Montaña, Cristo omite esta valoración, o más bien, la presupone. Lo que dice en la segunda parte del enunciado del Sermón de la Montaña, que comienza con las palabras «pero yo os digo», es algo más que lo ya dicho en la polémica con los doctores de la ley, o sea, con los moralistas de la Torá. Y es también algo más respecto a la valoración del etos veterotestamentario. Es un paso directo al nuevo etos. Cristo parece dejar de lado todas las disputas acerca del significado ético del adulterio en el plano de la legislación y de la casuística, en el que la esencial relación interpersonal entre marido y mujer había sido notablemente ofuscada por la relación objetiva de propiedad. Ahora se sitúa en otra dimensión. Cristo dice: «Pero yo os digo, todo el que mira a una mujer para desearla, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón». Mateo 5:28. Ante este pasaje viene siempre a la memoria la antigua traducción, que decía: «Ya la ha hecho adúltera en su corazón», versión que quizás mejor que el texto actual explica el hecho de que aquí se trata de un puro acto interior y unilateral. Así pues, el adulterio cometido en el corazón es en cierto sentido contrapuesto al adulterio cometido en el cuerpo. Debemos interrogarnos sobre las razones por las que el punto de gravedad del pecado es desplazado y preguntarnos además cuál es el auténtico significado de la analogía. Si, en efecto, el adulterio, según su significado fundamental, puede ser solamente un pecado cometido en el cuerpo, entonces, ¿en qué sentido lo que el hombre comete en el corazón merece también ser denominado adulterio? Las palabras con las que Cristo pone el fundamento del nuevo etos exigen por su parte un enraizamiento profundo en la antropología. Antes de responder a estas cuestiones, detengámonos un poco en las expresiones que, según Mateo 5:27-28, realiza en cierto modo la transferencia, o más bien el cambio del significado del adulterio del cuerpo al corazón. Estas son palabras que se refieren al deseo. Cristo habla de la concupiscencia cuando dice «todo el que mira para desear». Precisamente esta expresión requiere un análisis particular para comprender el enunciado en su integridad. Es necesario referirse aquí al anterior análisis, el cual podría decirse que apuntaba a reconstruir la imagen del hombre de la concupiscencia, ya en los comienzos de la historia. Confrontemos Génesis 3. Este hombre del que Cristo habla en el Sermón de la Montaña, el hombre que mira para desear, este hombre es indudablemente hombre de concupiscencia, precisamente por este motivo, porque participa de la concupiscencia del cuerpo. Él desea y mira para desear. La imagen del hombre de la concupiscencia reconstruida en la fase precedente nos ayudará ahora a interpretar el deseo del que Cristo habla en Mateo 5:27-28. No solo se trata aquí de una interpretación psicológica, sino al mismo tiempo de una interpretación teológica. Cristo habla en el contexto de la experiencia humana y simultáneamente en el contexto de la obra de la salvación.
estos dos contextos en cierto modo se superponen y se compenetran recíprocamente. Y esto tiene un significado esencial y constitutivo para todo el etos del Evangelio, y en particular para el contenido del verbo desear, o más bien, mirar para desear. Sirviéndose de estas expresiones, el maestro se refiere primero a la experiencia de los que estaban escuchando directamente, y después a la experiencia y a la conciencia del hombre de todo tiempo y de todo lugar. De hecho, si bien el lenguaje evangélico tiene un valor comunicativo universal, para un oyente directo cuya conciencia había sido formada según la Biblia, el deseo debía vincularse a numerosos preceptos y admoniciones, presentes sobre todo en los libros de carácter sapiencial, en los que aparecían repetidas advertencias sobre la concupiscencia del cuerpo y también consejos dados con el fin de preservarse de ella. Como es sabido, la tradición sapiencial tenía un particular interés por la ética y las buenas costumbres de la sociedad israelítica. En estas advertencias y consejos, presentes, por ejemplo, en el libro de los Proverbios o del Sirácida, o incluso de Coelet, que más comúnmente conocemos como Eclesiastés, lo que nos impresiona de modo inmediato es una cierta unilateral, en cuanto a que las advertencias son dirigidas sobre todo a los hombres. Esto puede significar que son particularmente necesarias para ellos. En cuanto a la mujer, pues es verdad que en estas advertencias y consejos aparece más frecuentemente como ocasión de pecado, e incluso como seductora de la que hay que guardarse. Es necesario, sin embargo, reconocer que tanto el libro de los Proverbios como el libro de Sirácida, más allá de la advertencia de guardarse de la mujer y de la seducción de su encanto que arrastra al hombre a pecar, por ejemplo, confrontemos con el libro de Proverbios, capítulo 5 del 1 al 6, capítulo 6 del 24 al 29, Sirácidas, capítulo 26 del 9 al 12, hacen también el elogio de la mujer que es perfecta compañera de vida del propio marido. Por ejemplo, confrontemos el libro de Proverbios en su capítulo 31, versículo 10 y siguientes. Y otro tanto elogian la belleza y la gracia de una buena mujer, que sabe hacer feliz al marido. En el libro del Sirácidas, capítulo 26, versículo 19-23 y del 16 al 17, dice así: Gracia sobre gracia es la mujer honesta, y no tiene precio la mujer casta. Cómo resplandece el sol en los cielos, así la belleza de la mujer buena en su casa. Como lámpara sobre el candelero santo es el rostro atrayente de un cuerpo robusto. Columnas de oro sobre basas de plata son las piernas sobre firmes talones en la mujer bella. La gracia de la mujer es el gozo de su marido. Su saber le vigoriza los huesos. En la tradición sapiencial, en contraste con el referido elogio de la mujer esposa, se advierte frecuentemente sobre lo que se refiere a la belleza y a la gracia de la mujer, que no es la mujer propia, y es causa de tentación y ocasión de adulterio. Dice: no desees en tu corazón su belleza, Proverbios 6:25. En el Sirácida, por ejemplo, confrontemos capítulo 9 del 1 al 9, se expresa la misma advertencia de un modo más perentorio cuando dice: aparta los ojos de una mujer bella, no te fijes en una belleza que no te pertenece. Por la belleza de una mujer muchos han perecido, por ella el amor quema como fuego. Sirácidas 9 del 8 al 9. En los textos sapienciales prevalece el significado pedagógico. Enseñan la virtud e intentan proteger el orden moral, refiriéndose a la ley de Dios y a la experiencia en su sentido más amplio. Además, se distinguen por su particular conocimiento del corazón humano. Diríamos que desarrollan una específica psicología moral, aunque sin caer en psicologismo. En cierto sentido, son cercanos a esa apelación de Cristo al corazón que Mateo nos ha transmitido en su capítulo 5, versículos del 27 al 28. Si bien no se puede afirmar que revelen una tendencia a transformar el etos de modo fundamental,
Los autores de estos libros utilizan el conocimiento de la interioridad humana para enseñar la moral en el ámbito del etos históricamente vigente, confirmándolo sustancialmente. A veces alguno de ellos, como por ejemplo Kohelet, sintetiza esta afirmación con la propia filosofía de la existencia humana. Pero eso, aunque influye sobre el método con el cual formula advertencias y consejos, no cambia la estructura fundamental que sustenta la valoración ética. Para la transformación del etos, será necesario esperar hasta el Sermón de la Montaña. Sin embargo, ese conocimiento tan perspicaz de la psicología humana presente en la tradición sapiencial no estaba ciertamente privado de significado para el círculo de aquellos que escuchaban directa e inmediatamente este discurso. Si estos oyentes estaban preparados, en cierto sentido, para comprender de modo adecuado el concepto de adulterio en virtud de la tradición profética, en virtud de la tradición sapiencial, estaban preparados de igual modo para comprender las palabras que se refieren a la mirada concupiscente, o lo que es lo mismo, el adulterio cometido en el corazón. Nos convendrá volver posteriormente al análisis de la concupiscencia en el Sermón de la Montaña. Hasta aquí la teología del cuerpo en su catequesis número 38, titulada El pecado de adulterio según la doctrina de Jesús en el Sermón de la Montaña, o bien el significado del adulterio transferido del cuerpo al corazón, recibida por San Juan Pablo II el 3 de septiembre de 1980.